Continuamos con el tema 7, ¿vale? En concreto, ahora con la resolución 400/38199 del 2015 de 21 de diciembre de la Subsecretaría, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2015 por el que se aprueba el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, ¿vale? Bueno, primero viene un anexo, ¿vale?, en el que se establece el acuerdo por el que se aprueba el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. Este mismo anexo después se verá reflejado en los artículos del mismo, ¿vale? Sí es importante conocer una serie de datos normativos sobre el cual se cimentó esta resolución de la Subsecretaría, ¿vale?, que son los siguientes. El respeto a la dignidad personal y el principio de igualdad recogidos en los artículos 10 y 14 de la Constitución española son las bases sobre las que se cimientan las relaciones entre los miembros de las Fuerzas Armadas. El artículo 4 y 10 de la Ley Orgánica 9 del 2011 de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas también forman parte de esta base jurídica, así como el artículo 6 de la Ley 39 de 2007 de 19 de noviembre de la carrera militar y el artículo 13 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Esos son, digamos, pues los cimientos normativos de esta resolución, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, dentro de esta normativa, el Ministerio de Defensa fija el protocolo de actuación con una premisa básica, como objetivo primordial la promoción en las Fuerzas Armadas de una cultura de tolerancia cero en la organización militar contra la discriminación o el acoso o el acoso por razón de sexo, ¿vale? El protocolo pretende continuar promoviendo dicha cultura de las Fuerzas Armadas mediante la implementación de medidas de prevención y de protección a la víctima, ¿vale? Por lo cual lo que hace es fortalecerlo aún más, ¿vale? Bueno, veréis que ahora en el mismo protocolo aparece todo el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, y viene su índice, viene un preámbulo, el objeto y ámbito de aplicación, principios rectores, así sucesivamente hasta el último apartado, que es el 12, que es la contención del gasto, que es el desarrollo económico del mismo, ¿vale? Bueno, resaltar, por ejemplo, del preámbulo, pues que es el primer punto, que el protocolo de actuación que se presenta a continuación, las medidas tanto preventivas como de protección a la víctima, así como de evaluación y seguimiento, con las que se pretende evitar, controlar, analizar y, llegado el caso, disminuir los efectos derivados del acoso sobre la víctima, ¿vale? Dentro de las medidas preventivas se incluye la información al personal militar en general mediante la elaboración y difusión de una guía para la víctima, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Dentro de este primer punto de preámbulo, bueno, pues entre las principales novedades se encuentra la creación de la UPA, que hemos hablado anteriormente, que ya sabemos que dependen directamente de la Dirección General del Personal, el mando o jefatura del personal del Ejército y de la jefatura de los recursos humanos del Estado Mayor de la Defensa, como hemos visto anteriormente. Y bueno, como veremos también, en su momento se modificó el régimen disciplinario para incluir este tipo de faltas, ¿vale? Y también son contempladas en el Código Penal Militar, ¿vale? El objeto y ámbito de aplicación, el punto 2. ¿Qué tenemos que saber de él? Bueno, pues que las medidas de actuación que se contemplan en este protocolo se dirigen a la víctima, con objeto a la víctima del acoso, con el fin de evitar las consecuencias negativas que se puedan sufrir, evidentemente. Este protocolo de actuación frente al acoso en las Fuerzas Armadas será de aplicación exclusivamente al personal militar de las Fuerzas Armadas y que no tenga la condición militar en suspenso, tanto si la víctima es civil como si es militar, ¿vale? En los casos en los que el presunto infractor sea personal civil, será de aplicación la normativa específica en vigor en el ámbito de la Administración General del Estado, ¿vale? Bueno, pasaremos al punto 3, que es el de los principios rectores.
El principal principio rector, el primero, es el de una tolerancia cero, la creación de una cultura de tolerancia cero en el ámbito del Ministerio de Defensa, que evidentemente es extensivo a toda la Administración General del Estado, pero estamos hablando concretamente del Ministerio de Defensa, ¿no?, que rechaza por completo cualquier conducta que sea catalogada como de acoso o acoso por razón de sexo, ¿vale? Segundo principio, el principio de igualdad, que ya había recogido evidentemente en el artículo 14 de la Constitución. El tercero, fomentar una cultura de prevención frente al acoso. El cuarto, la responsabilidad que tiene el mando. El quinto, la responsabilidad del personal. El sexto, la garantía de indemnidad frente a represalias. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que se debe de garantizar que en el ámbito de actuación deberán de garantizar la indemnidad frente a cualquier tipo de represalia a quienes presenten una denuncia o un parte o comparezcan como testigos o participen en una investigación sobre acoso. Es decir, los militares deben de, o personal civil que trabaje en el Ministerio de Defensa, deben de tener la tranquilidad de poder realizar cualquier actuación para demostrar en esa posible conducta de acoso o acoso sexual, ¿vale? Evidentemente, el respetar la intimidad y confidencialidad, la celeridad y diligencia de estos asuntos y la garantía frente a la victimización secundaria, ¿vale? Bueno, ¿qué significa eso? Lo de la victimización secundaria. Para evitar este hecho, para evitar la victimización secundaria de las personas que han sufrido un acoso sexual o por razón de sexo, en la instrucción de cualquier procedimiento se respetará la intimidad, la vida privada y las circunstancias personales de las víctimas, de forma que en la práctica de las pruebas que sean necesarias se garantice que no se vea afectado su dignidad, ¿vale? Muy bien. Bueno, evidentemente ya anteriormente hemos definido los conceptos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, ¿vale? Ya lo hemos visto anteriormente. Y en el punto 5 se habla de órganos, autoridades y mandos competentes en materia de acoso. Vamos a hablar ahora primero de los órganos de asesoramiento y de información. Los órganos competentes en el Ministerio de Defensa para proporcionar información y asesoramiento en todo lo referido a conductas de acoso sexual o por razón de sexo son los siguientes. Por un lado, la Unidad de Protección frente al Acoso, la UPA, y por otro lado, el Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿vale? Bien. Los órganos y autoridades competentes en vía disciplinaria son los siguientes. La UPA como canal de transmisión de denuncias y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el titular de la Subsecretaría de Defensa, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire como autoridades competentes en la resolución. Esto hay que saberlo. Los órganos que son competentes en vía penal son los juzgados togados militares y las fiscalías jurídicos militares. Esto también hay que saberlo, ¿vale? Pasaríamos entonces ahora al punto 6, la Unidad de Protección frente al Acoso, UPA. Es un órgano, como ya hemos dicho, ajeno a la cadena orgánica de mando, creado con el fin de garantizar la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. La función principal es proporcionar asesoramiento y apoyo integral a la víctima, ¿vale? Y los cometidos de la UPA se concretan en una serie de acciones, que nada, tenemos que leer con dedicación, ¿vale? Hay que leérsela, hay que saberse cosas como que distribuirá en las unidades la guía práctica para la víctima de acoso, ¿de acuerdo? Eso es importante, que realiza labores de seguimiento y control de cada uno de los casos y que elabora la memoria anual donde se recopilan los datos estadísticos de este tipo de situaciones, ¿vale? Punto 7. El Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Fuerzas Armadas. El Observatorio Militar para la Igualdad es el órgano responsable de coordinar la información sobre la atención y de asesorar en todo lo referido a conductas de acoso sexual o por razón de sexo, canalizándolo todo a través de la UPA,
realizará las siguientes actuaciones. Bueno, hemos dicho ya, canalizará las peticiones a través de la UPA, ¿vale? Las más importantes: elaborará la guía práctica para las víctimas de acoso, elaborará el manual de buenas prácticas para el mando ante las situaciones de acoso, incluir en su página web el protocolo y procedimiento de denuncia interna y elaborar folletos informativos, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí.